Y con quien estuvo disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? A quien juró no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Entonces, aquí nos habla de cómo Dios hace un pacto con Israel. Le dice, mira, tú vas a hacer todo esto y tú vas a ser mi pueblo y yo te voy a bendecir. Vamos a hacer un pacto. Les comentaba ahorita que Dios no lo hizo en el sentido de que Dios sabía que ellos no lo iban a poder cumplir, pero era una forma de mostrar Dios qué era el pecado, cómo se podía corromper la ordenanza de Dios o la ley de Dios. Entonces fue para manifestar. Y Pablo así lo dice, si no hubiera ley yo no sabría que estoy pecando, pero ahora por el mandamiento produjo en mí toda codicia y ahora me doy cuenta que estoy pecando. O sea, ahora me doy cuenta, lo que él les quiso decir es, ahora me doy cuenta de mi condición de hombre caído, que yo no puedo amar al ser humano, no puedo amar a Dios si el Espíritu Santo no está en mí, dándome de ese fruto del amor, donde ahora yo cumplo la ley, no porque alguien me lo está ordenando, sino porque ahora es algo que nace en mí. Por eso les decía ahorita, la ley decía, haz esto y yo te voy a bendecir. La gracia dice, yo ya te bendije para que tú me obedezcas. Entonces ahora somos esclavos por amor, porque fuimos comprados a precio de sangre, pero ahora nosotros somos esclavos por voluntad. Había una idea en el pueblo de Israel, bueno, una ordenanza o un ritual, que antes cuando el esclavo era liberado, porque se cumplía su tiempo, porque había pagado su rescate, lo que sea, ya era libre. Pero como antes la esclavitud era muy diferente a la esclavitud de ahora, antes la gente le gustaba ser esclavo, porque el patrón te trataba como un hijo, eras parte de la familia. Entonces el esclavo, cuando le decían ya eres libre, el esclavo decía, no, es que yo me quiero quedar en mi casa, o sea, no quiero salir de aquí. El esclavo tenía que ir a clavarse la oreja en la puerta del templo, o ahí se tenía que clavar su oreja y estar todo un día como diciendo, yo quiero ser parte, yo quiero seguir siendo esclavo de esa familia, o sea, yo quiero seguir siendo parte de la familia. Entonces cuando David dice, mejor es un día dentro de tus atrios que 1000 fuera de ellos, estaba haciendo referencia a eso, de que ahora somos esclavos por amor. O sea, yo voy y me pego, me clavo mi oído ahí, de ahí viene la idea de los aretes y todo eso. Yo me clavo mi oído para yo mostrar que yo quiero seguir siendo esclavo de Dios. Entonces ahora no es porque tengamos que ser, es porque queremos ser esclavos de aquel que nos compró. Entonces dice que cuando Dios nos dio su ley, el pueblo de Israel no cumplió la ley y rompió, fíjense, una relación tan bonita, porque así Dios dijo, Dios fíjense lo que hizo. Dice que Él los sacó con brazo extendido, con alas de águila, los sacó de Egipto. Y entonces, fíjense cómo Él los hace pasar por el mar. Y Pablo dice que cuando ellos pasan por el mar, ahí fueron bautizados. Dice, pasaron por una tevilá. Porque cuando tú te bautizas o cuando tú haces tevilá es para tomar una identidad. Ellos tomaron de ser una familia en Egipto a ser un pueblo de Dios. Por eso Dios los pasa por el mar haciendo una tevilá, los sumerge bajo la nube. Por eso dice en Corintios, dice, no ignoréis que el pueblo de Israel fue bautizado en el agua y en la nube. O sea, haciendo referencia que pasaron por debajo del mar, estuvieron debajo de la nube, cubiertos, haciendo tevilá, porque ellos iban a nacer como un pueblo nuevo. Ellos más bien como un pueblo con una identidad. O sea, iba a ser una relación tan bonita, pero ellos no pudieron cumplir el mandamiento. Apenas baja Moisés del monte, que por cierto hay una tradición que dice, y más o menos la escritura no lo dice claramente, por eso yo no digo que dice la escritura, pero sí hay una tradición y lo insinúa la palabra, que Moshe Rabenu bajó la segunda vez del templo, bajó el día de Yom Kippur, porque estuvo 40 días. Y si entró en el sexto mes el primer día,
pasó todo el sexto mes, que son 30 días, y luego 10 más. A los 40 días bajó, y bajó precisamente un día como hoy, ya con las 2 tablas. Pero fue escrito en tablas, simbolizando que los corazones de los seres humanos, cuando no tienen el Espíritu Santo, son como piedras, duros. El Espíritu Santo viene a hacer esa obra, y parte de su obra redentora es cambiar nuestro corazón, hacerlo de carne. Y ya cuando es de carne, entonces ahora sí Dios graba en nosotros su Torah, su ley. Y entonces ahora lo hacemos porque es nuestra naturaleza, no porque estamos guardando un mandamiento hecho por el hombre o la letra, sino que ahora es una naturaleza en nosotros. Ya amamos porque es nuestra naturaleza. Y ustedes saben que la Torah está fundada en el amor. Si tú no amas a Dios y no amas a tu hermano, no puedes cumplir la ley, porque esa es la base. En una ocasión le dijeron a Gilel: ¿cómo tú puedes decir o reducir? Bueno, a Jesús le dijeron también, ¿cómo se reduce la Torah? Dijo: amarás a tu Dios amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de eso es toda la ley. Mire, vemos como el amor hacia Dios, el amor hacia uno mismo y el amor hacia tu hermano. ¿Qué hace la gente cuando se droga? No se quiere a sí mismo. O sea, si tú te estás destruyendo tu cuerpo, es que no te amas. Y si tú no te amas a ti mismo, pues no puedes amar a nadie. Entonces, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta es la base de la Torah. Si tú no tienes esto, no tienes nada. Puedes guardar cualquier ritual, pero no tienes nada porque no tienes la base de la Torah, que es el amor. Y Gilel lo dijo así más sencillo, más brusco, pero también tiene mucho sentido. Dice: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y haz con todo lo que te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, eso es la Torah. Siempre se trata de los demás. La Torah no se trata de ti. Miren, cuando Adán y Eva tuvieron un hijo, Eva se dio cuenta que ella había perdido su propósito, porque ella tenía un propósito: victoriosa, vencedora. Eso es lo que quiere decir Isha o varona, que traducido es varona, pero es Isha. La palabra Isha es vencedora y la palabra Ish es vencedor. Entonces, su identidad y su propósito eran como vencedores. Y entonces, cuando ellos pecaron, dijeron: pues ya Dios no tiene nada con nosotros. Pero entonces se dan cuenta que ella quedó embarazada. O sea, ella va a tener un hijo. Entonces, cuando tiene el hijo, le llama Caín, que quiere decir he concebido con Dios. O sea, como Dios está conmigo y todavía soy productiva. Tal vez no tengo mi identidad porque perdí mi identidad, pero aún tengo una función. Entonces, antes era una hija y ahora simplemente cumple un rol, madre de los vivientes. Pero a su hijo le pone: he concebido con Dios. Y entonces ese nombre, porque el nombre tiene que ver con el carácter, ese joven comenzó a labrar la tierra y comenzó a darle a la tierra mucho fruto. Y entonces él dice: entonces yo soy Dios. O sea, yo todavía puedo, la palabra es como producir, como generar, adquirir. La palabra viene a ser adquirir. Por eso le puso a Caín: adquirir. He adquirido con Dios. O sea, puedo adquirir. Entonces, él rompe, transgiversa, quebranta lo que era su identidad. Y entonces, en vez de adquirir en comunidad, comenzó a adquirir para él. Adquirir. Caín transgiversa su identidad. Y entonces comienza a adquirir. Labra la tierra y la tierra le da su fruto y la adquiere para él. Entonces llega el momento en que Dios les dice: bueno, vengan a presentar un sacrificio. Entonces, siempre como Adán pecó el día 14 del mes de Aviv, siempre en el mes de Aviv, Dios provee un sacrificio. Y se tenía que hacer. Y es muy probable que fue en Pesaj cuando se acerca Caín y Abel a ofrecer un sacrificio. Pero el sacrificio era muy claro. Tenían que matar un cordero. Pero a Caín no le interesaba. Caín dio simplemente una ofrenda, lo que tenía a la mano, porque su enfoque era adquirir yo para mí. Mientras que Abel, si ustedes buscan la palabra Abel, no quiere decir nada, nomás hermano de Caín. Entonces entiende él y dice: bueno, es que nada se trata de mí, todo se trata de los demás. Entonces su nombre cumple el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Caín entiende que todo lo que él haga se trata de los demás,
Mientras que Caín entiende que todo lo que él hace tiene que ver con él. ¿Cómo me siento yo? ¿Qué es lo que quiero yo? Todo yo. Y eso es lo que Dios lo mira así. Y le dice, ¿por qué te enojas? Si tú hiciste bien, no vas a ser enaltecido por esto que hiciste. Y si hiciste mal, dice, el pecado está como una fiera escondido. Dice, con todo y con eso tú puedes vencerlo. Pero fíjense cómo él no lo venció y rompió su relación con Dios y con su hermano. Ese es un pecado de pechá. ¿Por qué? Porque violó la confianza de su hermano. Hay en el hebreo, como el hebreo, los escritos más antiguos, en el Génesis, en los rollos más antiguos, no es muy fácil de interpretar. Hay quien ha hecho un comentario que cuando dice que se levantó con su hermano, en el hebreo se puede entender que hasta se tomó la sangre del hermano. O sea, hizo una aberración en contra de eso. O sea, no nomás simplemente se levantó y lo mató. O sea, ahí expresa que hizo algo aberrante en contra de su hermano, que posiblemente se tomó su sangre o lo mató de una manera despiadada. O sea, ¿cómo puede? Y Dios ya le había dicho, mira, tú ya tienes esa tendencia a hacer lo malo, cuídate. Porque eso que tú piensas en tu corazón de yo adquiero para mí, yo solo se trata de mí, lo que yo quiero, te va a llevar a que te va a consumir como una fiera. Tú lo puedes dominar, pero si no cambias, eso te va a dominar a ti. Eso es lo que le dice. Entonces, vemos cómo se rompe su relación con Dios y su relación con su hermano. Comete un pecado de pechá. Y esto, Yom Kippur nos enseña mucho de esto. Yom Kippur es un día, hermanos, para que restablamos nuestras relaciones. Porque tal vez nuestra relación con nuestra esposa no es la mejor. Ha habido cosas que nos hemos ido distanciando. O sea, ese hermano no es que un día se levantó y se fue a fornicar. No. Algo pasó en su matrimonio. Algo descuidaron. Algo hubo ahí que su relación de matrimonio se comenzó a romper. Y como no tenían este principio de Yom Kippur, como menosprecian este principio de Yom Kippur, no entienden la profundidad que nos deja Yom Kippur. Es hacer un alto y decir, ¿cómo estoy con mi relación con mi esposa? ¿Cómo estoy en mi relación con mis hijos? ¿Cómo estoy en mi relación con mis hermanos? ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? Eso es pechá. Pechá es violar la confianza. Y es lo que se cometió en el Edén. Se violó la confianza. Imagínate, Dios les da el tabernáculo, el mero tabernáculo, lo que es el Edén, el lugar de delicia, el lugar de la presencia de Dios, donde ellos iban a estar en plenitud. Y estos se ponen a pecar adentro del altar, adentro del templo, que es el Edén. O sea, y fíjense ustedes hasta dónde llega el nivel de violar la confianza de Dios cuando Dios les dio todo. Y lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Dios les da todo y ellos violan la confianza de Dios. Miqueas 3:8 dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Pero utiliza la palabra pechá. ¿Por qué? Porque Israel había cometido pechá. Fíjense cómo sigue diciendo. Lo voy a leer de corridito, pero más o menos al leerlo se van a dar cuenta de lo que está denunciando. ¿En qué consiste el pechá? El pecado. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas. ¿Qué hicieron los profetas? Que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. O sea, tú me das dinero, yo te profetizo algo. ¿Le suena parecido? Ven y recibirás tu milagro. Ven y recibe tu milagro. Dependiendo cuánto me des, es el milagro que se te va a hacer y la bendición que se te va a dar. Eso es pechar, hermanos. Pare de sufrir. Eso es pechar. Ahorita, hermanos, Dios está llamándole a su pueblo. Miqueas dice, yo estoy lleno de poder para reprender. ¿Cómo va a ser posible que el profeta te profetice dependiendo de lo que tú le des? Dice, y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no le da de comer, proclaman guerra contra él. ¿Estás diezmando? Ven para orar por ti. ¿No estás diezmando? No puedo orar por ti.
Entonces, ¿qué nivel de pechá hemos llegado? De violar, estamos violando nuestra relación, nosotros como líderes con el pueblo que estamos guiando. Estamos violando la confianza que el pueblo nos está dando. Nosotros como dirigentes, como líderes espirituales, estamos violando la confianza que el pueblo nos está dando. Porque el pueblo nos confía. Oye, el hermano sabe bastante. Ay, el hermano ora por mí. Y tienen bastante confianza. ¿Y qué hace uno? Viola esa confianza, comete un pecado de pechá. Esos pecados, hermanos, tenemos que arrepentirnos. Sí se pueden perdonar, porque es parte de nuestra naturaleza. Y hoy es un buen día para decirle, Señor, yo estoy violando la confianza que me están dando mis hermanos. ¿Por qué estoy haciendo las cosas? Revélame, Señor, realmente si hay algo que estoy haciendo como Caín, adquiriendo para mí y no cumpliendo tu propósito, porque mis anhelos, mis sueños no se comparan con tu plan eterno que tú tienes para mi vida. No tiene nada que ver lo que yo he soñado con lo que tú tienes para mí. Lo que tú tienes para mí es mucho más grande. Miren, Juan el Bautista o Johanán el Humersor, tal vez él se imaginaba a la orilla del Jordán tener una mega campaña y mucha gente llegar y ser bautizado. Pero ¿saben qué tuvo Juan? Encarcelado. Y ahí es cuando Jesús le dice, no, es que no se trata de ti, Juan. Tú lo que hiciste, tal vez fueron poquitas personas las que te escucharon, no fuiste el gran evangelista, pero lo que hiciste, de ahora en adelante, tú eres el más grande de los profetas. Así lo dijo. Juan es el más grande de los profetas. Y nomás predicaba en el Jordán. Nunca estuvo en una mega iglesia. Nunca vistió trajes de 2 piezas y de telas finas. Jamás. Pero fue el mayor de los profetas. Porque él no dijo, vendrá. Él dijo, Él es. Él es el Cordero de Dios. Le dijo, hey, Pesaj es hoy. Hoy se va a redimir nuestros pecados. Hoy se está cumpliendo esta palabra. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con esa frase cumplió el propósito de Dios. Y eso es lo más grande que tú puedes hacer, cumplir el propósito de Dios. Pero miren cómo estos profetas estaban más enfocados en su estómago que en ser fieles a lo que Dios les había hablado. Dice, por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Serán avergonzados, los profetas se confundirán, los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Es que un profeta, hermano, no es el que te adivina el futuro. Eso se llama psíquico, agorero. Eso se llama divino. Un profeta tiene la revelación de la eternidad de Dios y viene y te da una palabra revelada. Porque yo no te voy a adivinar tu futuro, yo te voy a adivinar tu pasado. Y tu pasado está en la eternidad. Ahí está tu identidad como hijo de Dios. Es que en Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Simplemente hay un presente eterno y ahí está nuestra identidad. Y un profeta revela esa identidad que está ahí. Ese profeta te habla de lo que ya está hecho. Cuando Dios habla no promete, Dios habla lo que ya hizo. El adivino te habla cosas y te dice, no, pues en 3 meses va a pasar esto. Pero hermano, si no te revela la eternidad de Dios, ¿de qué sirve un profeta? Si no te enciende tu corazón cuando te trae una revelación de la eternidad, no importa lo que pase en tu presente o en tu futuro instantáneo o futuro, lo que importa es lo revelado que está en la eternidad. Es donde está mi futuro, está en lo que ya pasó, que está en la eternidad. Ahí está mi futuro. Ahí está mi futuro, no está hacia adelante, está atrás. Allá donde está mi eternidad, ahí donde fui formado, ahí donde está quién soy yo. Dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová
y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, porque abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Todos los juicios que ellos hacían eran dependiendo qué tanto dinero tenían. Miren, cuando Yeshua llega, estaban en el poder los saduceos. Los saduceos eran los que tenían el poder. Entonces los saduceos eran personas, realmente ellos eran más de una tendencia griega. Ellos ni creían que había espíritu, ellos no creían que había infierno, ellos no creían en nada de eso. Ellos eran escépticos, eran griegos, tenían mucha filosofía, pero ellos leían la ley de acuerdo a la letra, y entonces cuando una persona pecaba, si esa persona tenía un sacrificio para dar, ellos hacían sacrificio para perdón del pecado de la persona. Pero si una persona no tenía dinero, ellos no hacían nada. Por eso surgieron otro movimiento, los fariseos, porque los fariseos eran del pueblo. Los fariseos eran los que estaban cercanos al pueblo y les decían, hey, no todo es literal. Tú te puedes arrepentir en tu corazón. Y ellos interpretaban las cosas más espirituales. Pero los saduceos eran completamente hombres corrompidos que tenían el poder del pueblo, el poder del templo. Entonces, los juicios que hacían eran de acuerdo al dinero que ellos podían tomar. Entonces dice que estos hombres comenzaron a hacer juicios y comenzaron a torcer lo derecho, a pervertir todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Porque decían, no importa que los latiguemos, no importa que oprimamos a los trabajadores, mientras Jerusalén sea reedificado, vale la pena. Como decías ahorita, hermano, el fin justifica los medios. Y si había sangre para edificar Jerusalén, no importa cuántos mueran. Miren, nosotros ahora disfrutamos del estadio de los Cowboys, pero ¿ustedes saben cuánta gente murió por edificar ese estadio? Bueno, es parte de la vida, ¿verdad? Pero mucha gente murió porque son trabajos muy riesgosos. Entonces, a veces a la gente, a los empresarios no les importa. No les importa quién se muera, quién se vaya, no les importa. Pero Dios les reprende y les dice, ustedes han derramado sangre por edificar a Sión. Dice, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Hermano, es que yo no puedo enseñar pues si no me pagan. ¿Pero por qué? Si esto no es tuyo. Esto es de Dios. Y Dios te lo reveló a ti. Da de gracia lo que por gracia recibiste. No puedes tú ponerle un precio a la enseñanza porque esto es de Dios. Dios te lo dio. Miren, yo les decía ahorita, hay gente que murió por este libro. Este libro que tenemos en nuestras manos. Es más, ahorita mismo hay todavía tráfico. Hay lugares donde es prohibido. Y nosotros tenemos la oportunidad de leerlo, de aprenderlo, de escudriñarlo, de meditarlo. Tenemos que apreciarlo. Entonces, esto es gratis. La palabra de Dios nos la dio. No tenemos por qué venderla ni ponerle un precio. Mire, yo he oído gente que, yo digo que está muy bien, dice gente, hermanos, si quieren dar una ofrenda porque pues me costó trabajo, yo invierto tiempo, está bien. Digo, está bien, pero ya decir, te cuesta tanto, o sea, se me hace como medio raro. Por lo que dice aquí, dice, los sacerdotes le ponen un precio. Dice, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová con nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres y bosques. Entonces, este pechá, porque aquí utiliza la palabra pechá, este pechá es violar la confianza del pueblo. Y a veces no te das cuenta. Es triste ver cómo los pastores están engañados. Y hay una ideología que te dicen, mira,
dependiendo, tú mira las cuentas, quién está diezmando. Y el que está diezmando más es el que es más fiel a ti, por tanto inviértele más dinero. Tú haz una tabulación, las personas que están diezmando más son los que les puedes ofrecer ministerios, son los que puedes dedicarles más tiempo, pasa tiempo con ellos. Digo yo, lógica humana está bien, pero esto no es de Dios. O sea, es más, yo estoy en contra que un pastor sepa cuánto entra a la iglesia. Entonces, el pastor debería quitarse ese problema y decir, ¿saben qué, hermanos? Mi fuente es Dios. Ustedes saben si diezman o no diezman, la obra es de Dios. A mí mi provisión es Dios. Tú tienes hijos y tú no miras a tu hijo como un negocio. Tú lo miras, tú le quieres dejar algo a él. Entonces, eso es importante. Pero esto es pechá y tenemos que arrepentirnos. Porque no solo un pastor cae en esto. Nosotros mismos como padres podemos estar cayendo en esta situación. Siempre que violamos la confianza de alguien, estamos cometiendo un pecado pechá. Estamos rompiendo nuestra relación. Miren, hermanos, tú debes de ser sincero con tu hermano. Si hay algo de tu hermano que no te gusta, tú debes de decirlo solo con amor. Hermano, no me gusta esto de ti. Porque si tú te quedas callado, pero eso causa incomodidad en ti, tú estás cometiendo un pecado de pechá. Porque no estás siendo honesto. Tienes algo contra tu hermano, pero no le estás diciendo. Y esa relación se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando. Llega el momento que esa relación ya no tiene solución. ¿Por qué? Porque tú no te detuviste en Yom Kippur a sentarte y decir, ¿cómo estoy con mi hermano? ¿Qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer? ¿Cómo está mi relación con los seres humanos? O sea, eso es importante. Y esto es lo que Miqueas les reprende. ¿Qué es lo que estaban haciendo con el pueblo los líderes? Génesis 31:36 dice, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. Pero utiliza la palabra pechá. ¿Cuál es mi pechá? Le dijo Jacob a su suegro. O sea, ¿en qué violé tu confianza? Yo no te robé nada. ¿Cuál es mi pecado? Pero él utiliza la palabra pechá. ¿Cuál es mi? O sea, nosotros tenemos una relación de suegro y yerno. ¿Dónde yo violé esa confianza? Porque Jacob estaba bien, él no había hecho nada. Pero saben que la hija de Labán sí había violado la confianza de su padre y le había robado unas figuras, unos ídolos de familia, de familiares. Ella sí los tenía. Sí se había violado la confianza. Había violado la confianza de su padre. Pero no había sido Jacob. Aquí estamos hablando de una relación de un suegro con un hijo o con un yerno, que el hombre se sentía violado de su confianza. O sea, yo te abrí las puertas de mi casa, te di a mis 2 hijas en esposa y ahora tú me robas mis ídolos. O sea, ¿por qué? Y sí se había violado la confianza porque la muchacha sí lo había hecho, sí había robado los ídolos. Entonces, aquí vemos que siempre uno tiene que hablar, porque uno no puede esperar un año. Mire, es un día bonito para pedirle perdón a la gente. Para decirle, perdóname, hablé esto, dije el otro. Yo no quiero empezar el año. Y los judíos lo hacen. A mí, no todo lo que hacen los judíos me gusta, porque los judíos ahorita le andan torciendo el pescuezo a una gallina negra. Eso no me gusta. Dice, si tú vienes y traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja ahí tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano y después trae la ofrenda. Dice, antes de que seas hallado, de que seas entregado al juez y el juez al alguacil, y no saldrás de ahí hasta que pagues su último cuadrante. Entonces eso nos habla de que yo cómo puedo venir y decirle al Señor, Señor, yo te amo, y al hermano hacerle así. O sea, no se puede. Esa es la idea de que uno debe de si dijiste una palabra en un mal plan, pedir perdón. Porque si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos que nos ofenden, o sea, pues ¿cómo podemos que Dios nos perdone? Es el día del perdón. Yom Kippur es el día del perdón. Entonces a veces decimos, no, Yom Kippur ya no puedo celebrarlo porque ya Jesús perdonó mis pecados. Entonces no entendemos, Jesús perdonó tu pecado de iniquidad, pero estos pecados de error y de pechá, eso lo vamos a hacer hasta que nos muramos, porque estamos en esta carne. Pero hay un día en que nos recuerda
que con la palabra de Dios nos vamos a alinear y decir, hey, ok, voy a hacer un alto. Yo sé que toda la gente anda celebrando sus cosas y todo. No. A mí me encanta esta temporada de otoño, pero también una de las cosas que me encanta es por esto. Porque yo sé que es una temporada donde yo me renuevo, digo, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva. Hay una oportunidad más. Me he equivocado mucho este año. No voy a hacer las cosas igual. Yo quiero cambiar. O sea, hay un elemento extra sacado de la palabra de Dios que yo puedo usar para afirmar mi fe. Por eso a mí me encanta esta temporada. Salmos 32:5 dice: mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y entonces aquí también hace referencia a esa frase o esa palabra, pechá. Él sabía que había momentos en que él se había equivocado. Dios nunca falla, pero él como humano fallaba. Él estaba bien cierto en eso. Decía, no es que yo me equivoco, pero yo quiero tener mi relación contigo, una relación bonita de padre e hijo. Por eso Dios le dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Por esto, por ese reconocer, por eso bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán el reino de los cielos. Entonces habla de esto, el que reconoce que queda falto, el que reconoce su bancarrota espiritual, el que reconoce que no ha cumplido completo, que no cumple todo. Hay una frase que los judíos utilizan, dicen, lo que yo no pueda cumplir, que lo cumpla Moshe. Que lo que yo no puedo cumplir, que lo cumpla Elías. Y entonces mencionan ellos profetas y patriarcas de renombre como diciendo, yo no puedo hacerlo todo, pero que esos profetas, por amor a esos profetas, porque ellos no tienen a Yeshua. Pero yo digo diferente. Yo digo, lo que yo no puedo hacer, Jesús lo cumple. Porque hay cosas que yo no puedo hacer. Constantemente me estoy equivocando. Siempre, cuando menos pienso, ya estoy alejado de Dios. Siempre me pasa lo mismo. Siempre. Muchas veces Dios usa a esa personita que está ahí, que ustedes miran indefensa, para decirme y reprenderme muchas veces que yo me estoy saliendo del huacal. Y Dios la usa y me dice, eso no está bien. Me dice frases muy bonitas como, ¿por qué estás ahí echado lambiéndote tus heridas? No, pero sí, Dios la usa para hacerme reconocer, porque ella es una profeta. Dios la usa para hacerme reconocer que hay cosas que no estoy haciendo bien y que mi relación con Dios no está de lo mejor y que tengo que volverme a Él. Y es importante tener esa dulce voz del dulce profeta a tu lado, que es mi esposa. Isaías 59:12 dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Vemos cómo el profeta Isaías los reprende y dice, se ha multiplicado. ¿Por qué se multiplica? ¿Por qué se multiplica? Porque uno, hermano, comienza a hacer una cosa, se comienza a permitir cosas, se comienza a ceder ciertas cosas, como por ejemplo, todo es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué pasa si yo me la paso toda la noche viendo series de Netflix? Lo puedo hacer y no está mal. Yo he visto documentales bien buenos en Netflix, bien buenos, que nadie puede decir que es un pecado. Pero entonces, ya como me acostumbro, pues ya veo una serie un poquito más subidita de tono, una calificación más subidita. Y entonces comienzan a venderme muchas ideas en esa serie, comienzo a ver mucha carne, comienzo a ver muchas cosas y eso me lleva a otra cosa. Y luego a otra cosa, y luego a otra cosa. Eso no pasa de la noche a la mañana, hermanos. Eso no pasa de la noche a la mañana. Yo como predicador de la noche a la mañana no voy a andar adulterando y dejando a mi esposa. No es cierto. Es porque yo me comencé a ceder cosas. Comencé a dejar de estudiar la palabra. Comencé a irme por otro lado. Comencé a dejar de orar. Ya no quise orar tanto. Y entonces acabé en eso. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios se va enfriando, violas tu confianza que Dios te ha dado, violas la confianza que te da tus hermanos y llegas a esa condición
Es el momento, hermanos. Tal vez ahorita tú no estás consumiendo droga, alcohol, pornografía, adulterio. Tal vez no lo estás haciendo, pero te estás concediendo ciertas cosas. Tal vez estás viendo ahí por encimita a la hermana, ahí en el trabajo, ahí en la oficina. Tal vez no, es que decía un hermano, yo admiro la belleza. No, hermano, sujeta tus ojos, porque eso de andar admirando la belleza te lleva a otra cosa, y luego te lleva a otra cosa, y luego te lleva a otra cosa. Pero, o sea, es que nos vamos dando ciertas concesiones. Decimos, no seas religioso. No pasa nada. Es el día, hermanos, donde le pidamos a Dios, Señor, yo no quiero seguir igual. Peshá, raíz hebreo pashá, rebelarse, desobedecer, transgredir, defecto, falta, fraude, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, pecar, prevaricación, rebelarse, rebelde, rebeldía, rebelión, traición y transgresión. Y los autores en el Nuevo Testamento, la palabra que utilizan es paráptoma. Es revelar la misma idea. Se divide en dos partes, para y toma. Es estar al lado de, junto, caer o deslizarse, desviar, errar. Entonces esto es lo que nos revelan los autores con esta palabra. Y esto es lo que hoy Dios nos está llamando a restablecer esa comunión con Dios, esa relación con nuestros hermanos. Entonces, Yom Kippur tiene sentido cuando tú quieres hacer cambios en tu vida. Eso de andar matando gallinas negras, y eso no tiene ningún sentido. O los que están haciendo ahorita los judíos, que están dándose de topes contra el muro de los lamentos, eso no tiene ningún sentido. Como decía uno, que era católico, decía, Señor, pequé, saliendo de aquí, ¿a quién fregaré? Así lo hace uno. ¿Por qué? Realmente debe de haber un cambio. Si uno está celebrando la conmemoración de Yom Kippur, es hacer un cambio. No es el ritual, no es nada, es hacer el cambio. Es detenerte a hacer un cambio en base a estas escrituras que estamos mencionando. Isaías 59:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Fíjense cómo a Jesús Dios lo manda. Dice, ¿quién irá? Y dice, envíame a mí, yo iré. Entonces viene y le dice a Satanás, oye, ¿por qué no me adoras? Y te doy todos estos reinos, porque a mí se me fueron dados. ¿Ustedes creen que Jesús, teniendo su nefesh, su conciencia de humano, pudo haber dicho, pues sí, va, te adoro, tomo los reinos, a eso vine, a tomar los reinos? Pero ¿qué hubiera hecho? Hubiera cumplido, sí, el mandato, tomar los reinos, pero no a la manera de Dios, ¿sí? No lo hubiera hecho a la manera de Dios, lo hubiera hecho a su manera. Entonces dijo, no. Solo a Dios servirás y al Señor adorarás. Solo al Señor. Entonces, sí pudiera haber tomado los reinos, porque recuerden, él era un hijo de hombre. Estaba separado de Dios. O sea, él era Dios, pero ya era independiente. Podía tomar los reinos y podía hacer las cosas a su manera. Pero fíjense cómo él fue fiel al mandato de Dios. Nosotros no fuimos fieles al mandato de Dios, pero él fue fiel. Y él llevó nuestro peshá. La transgresión que hicimos nosotros, la violación de su confianza que hicimos nosotros. Jesús no violó la confianza de Dios. Y él hizo las cosas a la manera de Dios. Por eso, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el peshá de muchos. Dice Amós 1:13. Así ha dicho Jehová. Por 3 pecados los hijos de Amón, y por el 4 no invocaré su castigo. Porque para ensanchar su tierra abrieron a las mujeres de Galad. Fíjense lo tremendo que es, hermanos, hacer las cosas aún yendo y atentando contra la vida. ¿Qué dicen las mujeres? Es que yo tengo opción de abortar porque yo quiero realizarme, porque yo quiero cumplir mis sueños.
Y entonces ellos ven como una solución abortar su problema. Pero están derramando la sangre. Y en esa sangre van a edificar esa carrera que van a terminar. Esas expectativas que van a cumplir en base a la sangre que están derramando. O sea, esto lo hicieron ellos también. A costa de la sangre. Abrieron las mujeres de Galaad que estaban encinta para ensancharse, para tener más territorio, para cumplir sus objetivos. Amós 2:6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, o sea, Pechá, y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos o sandalias. Sí, porque no había zapatos, es un acronismo, ¿verdad? Pero es por sandalias. O sea, por ese calzado. Imagínense vender a un pobre y decir, no, pues no vale nada, te lo vendo por unos zapatos. Y esto literalmente pasa. Había alguien que decía que su mamá la había vendido por unos zapatos. O sea, literal sí había pasado. Con un abonero la vendió por unos zapatos, algo así. Entonces sí pasa que por dinero vendes. De tanto nos hacemos insensibles que llega el momento que no nos importa la vida humana. Y es tan importante la vida humana porque es la imagen de Dios. Miren, cuando tú miras a un humano, no le mires sus errores, no le mires lo que te hace, lo que es la imagen de Dios. Respétalo, respeta la vida. Detrás del mandamiento hay un principio. Detrás del mandamiento no matarás. El principio es no le hagas daño al ser humano porque es la imagen de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Dios le dijo, el día que tú comas de ese árbol, tú vas a morir. Y Adán tuvo en poco la vida del hombre. Violó el mandamiento, no matarás. Violó ese mandamiento porque no le importó la vida del ser humano. Y debió de haberle importado, ¿saben por qué? Porque era la imagen de Dios. Él estaba haciendo morir la imagen de Dios. Eso es terrible, es un pecado terrible. Es más, cuando tú le dices a tu hermano que es un fato, tú ya estás violando un principio. Respeta a tu hermano. Hoy en Yom Kippur es un día donde Dios nos enseña que lo que le hemos hecho al humano todo el año no es correcto. Tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y no volverlo a hacer. Si hay un hermano que le has ofendido, es el momento de pedirle perdón, decirle, ¿sabes qué? Yo te hablo porque en el momento pensé que yo era la víctima, en el momento pensé que yo estaba mal, que tú estabas mal, pero yo te pido perdón. Yo no quiero seguir otro año con esta situación. Yo quiero, si algo te dije, yo te pido perdón. Yo te pido perdón porque yo no quiero el año que viene seguir con lo mismo. ¿Por qué? Porque dice, se han multiplicado nuestros pecados de Pechá. Tenías pleito con uno, a la vuelta del año no le pidiste perdón, ya tienes pleito con 4. Se multiplica esas relaciones, vas rompiendo relaciones con personas, vas violando su confianza, viola la confianza de uno, de otro, del otro, del otro. Dicen los niños aquí en Estados Unidos, para ya, para. Es que tenemos que parar, no podemos seguir así. Dice 2 de Reyes 3:5, pero muerto Acab, el rey Moab se rebeló contra el rey de Israel. Ellos tenían negocios, Moab e Israel tenían negocios, pero cuando muere Acab, ellos cometen pechá. Ya no, tenían un contrato y no lo respetan. Entonces, en Romanos 5:15, utiliza esta palabra paraptoma, que es lo mismo. Es violar, transgredir, violar la confianza, no estar bien con tu pacto que hiciste. Dice, pero el don no fue como la transgresión, o sea, el paraptoma, porque si por la transgresión, o sea, por el paraptoma de aquel uno murieron los muchos, hermanos, yo no estaba en el Edén, pero yo tuve culpa también. ¿Por qué? Porque la sangre también se heredó y venía en mí. O sea, todos fuimos contaminados. La confianza que Adán violó la confianza de Dios y nos afectó a todos. A todos nos afectó y nos sigue afectando. Lo que tú hagas, hermano, ahorita le va a afectar a tus hijos. Debes de tenerlo en cuenta, que les va a afectar. Espero que les afecte positivo y no negativo. Qué tremendo poder vencer el orgullo y poder pedir perdón y saber que tus hijos son liberados de eso, de esa carga de enojo. Eso es tremendo.
Si le tienes miedo a tu futuro, hoy soluciónalo. Lo puedes solucionar hoy. No lo puedes solucionar mañana. Ya mañana ya no se puede. Hoy tienes que solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? Poniéndote a cuentas con Dios. Aprovechando este día de Yom Kippur. Y diciendo al Señor, yo no quiero seguir con incertidumbre. Yo quiero estar bien seguro quién soy yo. Yo quiero estar bien firme quién soy yo. Yo quiero restablecer mi relación contigo, que sea la más fuerte. ¿No han oído esa frase que dicen, es que estaba en el primer amor? No, hermanos, es que el primer amor nunca se tiene que acabar. Si tú no estás en tu primer amor, eso quiere decir que tu relación con Dios se enfrió. Y eso no es un estado normal. Eso no es la condición normal. No es el lugar mejor o más seguro en el que debes de estar. Debes de estar así como cuando tú la primera vez recibiste a Jesús en tu corazón. Por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo pudo haber renunciado. Jesucristo le pudo haber hecho caso a Satanás y tomar el control del mundo, los reinos, el poder, la autoridad a su manera. Lo pudo haber hecho porque Satanás se lo ofreció. Te voy a dar todos estos reinos. Y a eso venía Jesús. Jesús no vino por una iglesia. Jesús vino a recuperar un reino. El reino que se había perdido en el Edén con Adán. Él vino a recuperar un reino. El reino en el que nosotros estamos, hermanos, es el reino de los cielos. El reino que se ha establecido. El reino de los cielos, el reino de Dios está con nosotros. Ese se recuperó. Jesús pudo haber recuperado a su manera. Satanás se lo ofreció. Pero él tenía un pacto con Dios. ¿Cuándo él hizo ese pacto con Dios? Cuando Abraham se quedó dormido. Abraham no podía cumplir el pacto con Dios, se quedó dormido. Y entonces el Padre y el Hijo hicieron ese pacto eterno. Y ese pacto es lo que ahora a nosotros nos da identidad como hijos.